Hoy vas a conocer la historia de un hombre que amó con todo lo que tenía, y fue traicionado como si no valiera nada. Un millonario que, en vez de acusar, grabó. Y cuando llegó el momento de gritar, gritó. Pero cuando sospechó que su esposa lo engañaba, no hizo escándalo. Prefirió disfrazarse, manejar con calma, y llevarla al mismo hasta los brazos del amante. Lo que nadie imaginaba, era lo que venía después. Un vídeo, una humillación pública, y todo un país hablando del caso. Es una historia que mezcla dolor, frialdad y justicia, pero también, un nuevo comienzo. Quédate hasta el final, porque lo que él hizo, nadie antes tuvo el valor de hacer. Y si te gustan las historias reales de traición, giros sorprendentes y superación, suscríbete ahora al canal, porque aquí, cada historia supera la anterior. Santiago Espinosa no era el tipo de hombre que necesitaba demostrar su riqueza. Nacido en la cuna dorada de Marbella, hijo único del fundador de la lujosa cadena de hoteles Cielos de España, llevaba en la mirada una mezcla de elegancia y melancolía. Nunca fue un hombre dado a extravagancias. Al contrario, sus trajes eran discretos, su forma de hablar, pausada, y su corazón, reservado. Tal vez por eso tardó tanto en enamorarse de verdad. Hasta que Jimena Luján irrumpió en su vida como una ráfaga de viento cálido. Joven, intensa, decidida. No pidió permiso para entrar. Se instaló en su rutina con risas, abrazos apretados y una mirada que sabía exactamente dónde posar. En pocas semanas, Santiago ya no se reconocía a sí mismo. Al principio, todos decían que era una locura. Esto va demasiado rápido, advertía su prima Dolores. Ella no es de tu mundo, murmuraban los empleados del hotel. Pero el amor, cuando parece verdadero, tiene el poder de silenciar hasta a los más sensatos. Santiago, que llevaba años durmiendo solo entre sábanas de lino egipcio, ahora despertaba con el dulce aroma de café y lavanda en la almohada. Jimena era vital, espontánea, provocadora. Tenía anécdotas divertidas, ideas modernas y una sonrisa fácil que iluminaba cualquier ambiente. Para él, todo eso era nuevo. Y se volvió adictivo. La boda se celebró en una tarde dorada en Granada. El altar, decorado con tulipanes blancos, y la ceremonia íntima con pocos invitados daban el tono de una unión que parecía sacada de las páginas de una novela. Durante la fiesta, Santiago no apartó los ojos de su esposa. Estaba rendido. Por primera vez, no pensaba en números, reuniones, balances, solo en ella. En cómo reía a carcajadas, en cómo bailaba sin pudor, en cómo hacía que el mundo pareciera más liviano. Apostó todo. Sin contratos. Sin cláusulas. Solo fe. Fe en que, aunque vinieran de mundos distintos, el amor bastaría. Pero los vientos cambiaron demasiado pronto. 4 meses después, Santiago empezó a notar pequeñas grietas en su mundo perfecto. Jimena ya no sonreía tanto. Las cenas a la luz de las velas fueron reemplazadas por salidas solitarias, supuestamente con amigas que él jamás conocía. Su celular comenzó a estar siempre boca abajo, y las risas escondidas detrás de la puerta del baño sonaban como una alarma. Santiago no era ingenuo. Sabía cómo funcionaban los juegos de la alta sociedad, donde muchas veces las alianzas doradas ocultaban los peores secretos. Pero se negaba a creer que eso le estaba pasando a él. Aún así, la duda ya había sido sembrada. Una noche, al regresar antes de lo previsto de un viaje a Sevilla, encontró la casa vacía y una nota pegada en la nevera: cena con Lorena. Pero Lorena, esa supuesta amiga, llevaba 3 años viviendo en Argentina y no regresaría hasta septiembre. Santiago sintió el estómago revolverse. No era solo la nota. Era el perfume nuevo, las duchas largas antes de salir, la manera en que ella evitaba su contacto. Era la mirada distante en el desayuno y las sonrisas forzadas en las fotos. Poco a poco, lo que antes era un hogar lleno de amor, se convirtió en un teatro silencioso. La vida difícil nunca había tocado de verdad a Santiago. Pero, por primera vez, sintió el peso del esfuerzo emocional. Porque fingir que no veía, fingir que no dolía, exigía una fuerza descomunal. Dormía al lado de una mujer que ya no sabía si seguía siendo suya. Y aún así, la amaba. No era un amor posesivo. Era un amor que solo pedía reciprocidad, verdad, presencia. Pero todo lo que recibía a cambio era distancia, frialdad, indiferencia. Empezó a perder el apetito, a llegar tarde a propósito, a probar si ella lo buscaría. Y no lo hacía. A pesar del dolor, Santiago decidió no actuar por impulso. Aquello no era una simple infidelidad. Era una traición a la confianza, a los planes, a los sueños compartidos. Si había algo de lo que se enorgullecía, era de su racionalidad.
Y ahora, más que nunca, necesitaba usarla. Después de todo, no era un adolescente herido. Era un hombre maduro, acostumbrado a tomar decisiones importantes. Tenía que enfrentar esa posible traición con calma e inteligencia. No por venganza, sino por justicia, porque amar también es saber cuándo dejar de engañarse. Fue entonces cuando buscó a Álvaro, su amigo de la infancia, que ahora trabajaba como especialista en seguridad digital. Con él, planeó algo que pocos serían capaces de hacer. Una estrategia para descubrir la verdad detrás de la sonrisa de su esposa. No era simple curiosidad. Era cuestión de supervivencia emocional. Santiago necesitaba saber si estaba siendo engañado, o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Y, en el fondo, deseaba estar equivocado. Porque todavía quedaba una parte de él que creía. Que quería creer. Que se aferraba a la esperanza como un náufrago a su última tabla. En los días siguientes, empezó a observar a Jimena como quien examina una pintura en busca de fallas. Cada gesto, cada mirada, cada paso suyo era analizado. Instaló cámaras discretas en la entrada de la casa, contrató a un chofer de confianza para seguirla y trazó sus rutas con tecnología de geolocalización. Era extraño, incluso humillante. Un millonario vigilando a su propia esposa como un detective amateur. Pero no era el orgullo el que hablaba allí. Era el corazón tratando de protegerse. Y mientras más veía, menos podía dormir. Las noches se hicieron eternas. La cama, helada. Los vídeos mostraban a Jimena en lugares que no mencionaba, en encuentros sospechosos con un hombre de cabello gris y sonrisa encantadora. Santiago no lograba reconocer su rostro. Pero algo estaba claro, ella ocultaba un secreto. Y él estaba a punto de descubrirlo. Pero en lugar de enfrentarla con rabia, decidió armar el escenario perfecto para que la verdad saliera sola. El teatro estaba montado. Y el público sería el mundo. La mayoría de los hombres millonarios habrían reaccionado con escándalos o acusaciones. Pero Santiago Espinosa no era cualquier hombre. Detrás de los trajes a medida y de esa mirada introspectiva, había una mente fría y estratégica. Al darse cuenta de que seguir a Jimena no le daría respuestas completas, decidió volverse invisible, o mejor dicho, convertirse en alguien en quien ella jamás sospecharía. Con la ayuda de Álvaro y de un maquillador privado, Santiago creó una nueva identidad. Un conductor de aplicación. Un simple taxista. Gafas oscuras, barba postiza, boina y un acento andaluz cargado completaban el disfraz. Quien lo viera así, jamás lo asociaría al magnate dueño de la cadena Cielos de España. Los planes fueron trazados con precisión. Álvaro, encargado de la parte digital, accedió a los datos del celular de Jimena y monitoreaba en tiempo real las solicitudes de viaje. Tomás, un empleado antiguo y leal, entrenó a Santiago para simular rutas, captar audios y controlar las cámaras ocultas dentro del coche. Estaban listos. Pero por dentro, Santiago temblaba. No era solo una operación fría. Era su alma puesta a prueba. Jamás imaginó que tendría que disfrazarse para escuchar a su propia esposa. Era como ver una película en la que el protagonista se hunde en silencio, mientras el mundo aplaude la traición. El sábado llegó con un cielo nublado y ese olor en el aire que avisa que la lluvia se aproxima. Santiago estacionó su auto disfrazado en una esquina cercana al edificio donde Jimena solía reunirse con sus amigas. Y fue ahí cuando apareció la notificación: viaje para Jimena L. Con las manos sudorosas y la respiración contenida, aceptó el pedido. Lo que sucedió a continuación fue digno de una novela. Ella entró al coche con la naturalidad de quien ignora su propio destino. «Buenas noches, señor», dijo sonriendo, sin despegarse del celular. Santiago, disfrazado, respondió con voz ronca y contenida: «Buenas noches, señora. ¿A dónde vamos?» Y ella, con frialdad, soltó: «Motel El Encanto». «Rápido, por favor». El nombre le atravesó el pecho a Santiago como una navaja. Aquel lugar era conocido por encuentros discretos, utilizado por empresarios y mujeres que no querían ser vistas. Tragó en seco, activó el taxímetro falso y puso el auto en marcha. En el camino, Jimena hablaba por teléfono con una naturalidad que lo dejó helado. «Ya voy, amor. El chofer es feo, pero va rápido. No, no entiende nada. Parece mudo». Dolió. ¿Cómo dolió? Santiago apretó el volante con tanta fuerza que casi rompió el cuero. Pero no dijo una palabra. Porque ese silencio era más poderoso que cualquier enfrentamiento. Mientras ella seguía conversando, él activó la cámara del retrovisor y la grabadora oculta en el tablero. «Necesitaba registrar todo. Hoy me voy a quedar más tiempo contigo».
Santiago está de viaje y ni se lo imagina. Esa frase se le quedó repitiendo en la cabeza como eco. Y aunque intentaba contenerse, lágrimas silenciosas resbalaban por debajo de sus gafas oscuras. Era como escuchar su propia sentencia de muerte, leída lentamente, sílaba por sílaba. El mundo giraba despacio dentro de ese coche, y el corazón de Santiago se deshacía entre una curva y otra de la ciudad. El amor que sentía por Jimena ahora se mezclaba con un dolor que ya no cabía en el pecho. Al llegar al motel, ella le agradeció sin interés. «Gracias, señor. Puede esperar o tomar otro viaje. Yo ya gané mi noche». Bajó del auto moviendo las caderas, con un vestido rojo que Santiago jamás había visto. Él se quedó quieto, observando mientras ella caminaba hacia la recepción y hablaba con la encargada. Disimuladamente, envió un mensaje codificado a su empleada infiltrada en el lugar. «Es ella. Habitación 214. Instala las cámaras». El plan seguía con precisión quirúrgica. Y él, aunque hecho pedazos por dentro, mantenía el foco. Ya no se trataba de perdonar. Se trataba de justicia. Y a veces, la justicia exige frialdad. Tomás, que lo acompañaba a distancia por el auricular, le avisó: «Las cámaras están funcionando. Todo va a quedar grabado». Santiago se alejó de la entrada y estacionó en una zona oscura. Abrió el notebook conectado a las cámaras, y esperó. Por fuera, parecía solo un taxista matando el tiempo. Por dentro, era un marido destruido, viendo el colapso de su propio matrimonio en alta definición. Lo más irónico, Jimena nunca supo quién la había llevado hasta allí. No vio el dolor en los ojos del conductor. No reconoció su respiración. No notó el olor familiar. Estaba tan ciega de ego, que no vio al hombre que la amaba, rompiéndose en mil pedazos justo frente a ella. Durante ese tiempo dentro del coche, Santiago repasó cada escena del matrimonio, cada te amo, cada plan hecho en pareja. Intentaba entender en qué había fallado. Pero la respuesta era clara. A veces, la traición no llega por falta de amor, sino por exceso de vanidad, por codicia, por desprecio. Y Jimena, ahora, estaba envuelta en todo eso. Mientras veía la puerta de la habitación 214 cerrarse, una parte del también se cerraba. Era el fin de una ilusión. Pero quizás, el comienzo de algo mucho más grande. En el asiento trasero del auto había una botella de agua, un pañuelo y un reloj de pulsera. Objetos comunes. Pero allí, en ese contexto, representaban a un hombre luchando por no perder la cordura. Se limpió los ojos, respiró hondo y escribió un último mensaje. «Graba todo. Quiero ver con mis propios ojos hasta dónde llega». La empleada respondió: «Todo bajo control». Y entonces, por la pantalla del portátil, Santiago vio lo que ningún marido debería ver jamás. Pero no reaccionó aún, porque él sabía que la hora de la verdad apenas estaba comenzando. La habitación 214 olía a incienso barato y perfume cítrico. Las paredes, cubiertas de papel seda marrón, amortiguaban los sonidos, pero no ocultaban lo que allí sucedía. Santiago, desde afuera, observaba todo por la pantalla del portátil. La cámara, instalada en el velador, captaba perfectamente el ángulo de la cama, la entrada y el espejo lateral. Era claro. No había lugar a malentendidos. Jimena estaba allí, por voluntad propia. Y minutos después de su llegada, la puerta se abrió para revelar un rostro que Santiago jamás olvidaría: Ignacio Cifuentes. Un viejo conocido. Un agente inmobiliario frustrado, que frecuentaba los mismos círculos sociales solo para presumir relojes falsos y frases ensayadas. El corazón de Santiago se detuvo por un segundo. Ignacio era casado, padre de 2 hijos, y ya había sido denunciado por acoso en uno de los hoteles del grupo. Era el típico hombre que se vendía como galán para mujeres vulnerables, y ahora estaba allí, con Jimena, en un motel que él, Santiago, había pagado. La escena era grotesca. Ignacio se quitó el saco con una sonrisa cínica y agarró a Jimena por la cintura. Ella lo besó como nunca había besado a Santiago. No había duda, no había culpa. Era deseo crudo, sucio, deliberado. Por un instante, Santiago quiso cerrar el portátil. Pero no podía. Necesitaba verlo. Necesitaba convertir ese dolor en prueba. Cada minuto parecía eterno. Las manos le temblaban, pero ya no lloraba. Era como si el dolor hubiese superado el cuerpo y ahora viviera en otro plano. Jimena reía, bebía vino barato y decía frases que él conocía de memoria. «Tú me haces sentir viva, Nacho», con el mismo tono que usaba cuando le decía «te amo» a Santiago. Aquello era la muerte del respeto, de la confianza, del amor. Era más que una traición. Era una burla.
Y Santiago, con el estómago revuelto, mantenía los ojos en la pantalla, como quien ve su propia historia arder, página por página. En el asiento del conductor, el reloj marcaba la 1:37 de la madrugada. Hacía frío, y el silencio de la calle no hacía más que aumentar la angustia. Santiago apenas notaba el paso del tiempo. Su respiración era corta. Tomás, que lo acompañaba a distancia por el auricular, le preguntó: ¿Quieres que vaya? Pero él se negó. Aquello era algo que tenía que enfrentar solo. No por orgullo, sino por dignidad. Porque, en ese momento, el silencio decía mucho más que cualquier palabra. Y esas imágenes revelaban más que 1000 confesiones. Era allí, en esa pantalla, donde la justicia empezaba a dibujarse. Después de 2 horas, la puerta del cuarto se abrió. Jimena salió primero. Sonreía, ligera, con el cabello despeinado y el labial corrido. Ignacio salió detrás, arreglándose la camisa y riendo fuerte. Parecían 2 adolescentes en plena irresponsabilidad. Santiago cerró el portátil lentamente. El dolor ahora daba paso a la frialdad. Ya no había espacio para el luto. Solo para la acción. Encendió el auto, ajustó la gorra y estacionó discretamente cerca de la salida. Quería verla a los ojos. Quería que ella lo mirara, aunque fuera por un segundo. Y que recordara, en el futuro, que fue vista en su peor momento por el hombre al que destruyó. Jimena no lo vio. Pasó junto a él sin apartar la mirada de su amante. Santiago permaneció inmóvil, con los ojos clavados. Lo único que ella dijo fue: «Nos vemos el martes, ¿vale? En un rato Santiago ya vuelve». Ignacio se rió. Él nunca se va a enterar. Y el coche desapareció en la noche. Santiago entonces desbloqueó el celular y envió un mensaje a la recepcionista infiltrada. «Las imágenes están guardadas». La respuesta fue inmediata. «Todo grabado. Calidad perfecta». Respiró hondo. Por primera vez en semanas, tenía certeza de algo. Y no era solo la traición. Era el destino. Porque hay caídas que llegan, solo para mostrarnos quiénes somos de verdad. Regresó a casa al amanecer. El cielo empezaba a aclararse, y el olor a pan tostado y café flotaba por las calles silenciosas. Jimena todavía no había vuelto. La cama estaba hecha. Su perfume seguía impregnado en la almohada. Santiago se sentó en la orilla de la cama y miró al suelo. Ya no quedaba espacio para las dudas. Aquella mujer que juró proteger, lo había apuñalado por la espalda. Pero no lloró. Ya no quedaban lágrimas. Solo quedaba un plan. Porque él sabía que, para ciertos tipos de traición, el perdón es una cobardía. Y la venganza, una necesidad silenciosa de justicia. Pasó el día sin probar bocado. Vio las imágenes una y otra vez. Anotó detalles. Organizó carpetas con fechas, horarios, ángulos. No quería solo confrontar. Quería desmontar cada mentira con pruebas sólidas. Y cuando por fin ella cruzó la puerta al final de la tarde, diciendo: «Hola, amor», él simplemente respondió con una sonrisa contenida: «Llegaste temprano». Ella fingió normalidad. Pero había algo en los ojos de Santiago. Algo que ella no reconocía. Y eso era apenas el comienzo. Porque el juego estaba a punto de cambiar. Y Santiago Espinosa nunca perdería una batalla que involucrara su honra. Esa noche, durmió en el sofá. Fingió estar indispuesto. Jimena insistió en salir a cenar, pero él se negó. Dijo que estaba cansado. Y ella, quizá aliviada, aceptó la excusa. Pero no sabía que, mientras se duchaba, él transfería todos los archivos a una tablet especialmente preparada. Con subtítulos, zooms y fragmentos seleccionados. Su venganza sería tan elegante como su traje favorito. Y el escenario sería el lugar donde todo comenzó, el propio motel. Era hora de cerrar ese capítulo. No con gritos, con hechos. Y con la frialdad que solo un corazón roto es capaz de sostener. El sol ya se ocultaba cuando Santiago volvió al motel El Encanto. El mismo lugar donde su dignidad había sido hecha trizas, ahora se convertiría en el escenario del ajuste de cuentas. Estacionó con calma, se puso la misma gorra y las gafas oscuras, pero esta vez no era para ocultarse, era para observar. En sus manos llevaba una tablet pequeña, la misma que había preparado con cuidado la noche anterior. Cada escena, cada audio, cada mentira de Jimena, estaban ahí, listos para ser lanzados como dardos envenenados. No sabía exactamente cómo reaccionaría al verla otra vez en ese escenario. Pero tenía algo claro, no iba a dejarlo pasar en silencio. No tardó mucho en llegar el coche plateado de Ignacio. Jimena bajó primero, con un vestido blanco, corto, y tacones altos.
Sonreía como si el mundo no tuviera reglas. Ignacio la seguía con aire de burla, cargando una botella de vino barato como si fuera un trofeo. Santiago salió del coche sin apuro. Caminó hacia ellos con pasos lentos, como quien saborea cada segundo antes de que todo explote. Y cuando estuvo a pocos metros, se quitó las gafas, la barba postiza, y los miró de frente. Jimena se congeló. Ignacio abrió los ojos como platos. El silencio duró menos de 2 segundos, pero pareció una eternidad. «Sorpresa, mi amor», dijo Santiago con voz firme e irónica. Jimena intentó sonreír, pero el rostro se le puso blanco. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?». Él no respondió. Solo levantó la tablet y pulsó el botón de reproducir. Las imágenes empezaron a rodar ahí mismo, frente a motel, con empleados y clientes pasando cerca. El audio estaba en su volumen máximo. La voz de Jimena retumbó en el aire. «El chofer es feo, pero va rápido». Ignacio intentó escapar, pero Santiago fue más rápido. «Ni se te ocurra correr. Todo esto está registrado. Y tú, Jimena, felicitaciones. Te volviste actriz de una novela barata. Pero ahora, todo el país te va a ver». Jimena cayó de rodillas, llorando, suplicando. «Santiago, por favor, no hagas esto. Yo no sé qué me pasó. Me perdí». Él se alejó, respiró hondo y gritó. «Tú me diste vergüenza, yo te lo di todo, todo, y tú me lo devolviste con traición». La recepcionista, que fingía no oír, avisó discretamente a los demás empleados. En pocos minutos, los huéspedes comenzaron a salir de sus habitaciones. Algunos empezaron a grabar. A Santiago no le importaba. Esa era la justicia que necesitaba. Ignacio, acorralado, murmuró. «Yo ni siquiera sabía que ella era casada». Y Santiago, con rabia contenida, respondió. «Cállate. Si sabías. Y aún así fuiste un canalla». La escena se convirtió en escándalo. Jimena gritaba, pedía perdón, juraba que había sido un error. Santiago mantenía el control, pero el dolor le desbordaba en los ojos. No necesitaba levantar la voz para ser escuchado. La indignación estaba en la firmeza de su postura. «Dormiste conmigo por la noche, y con él al día siguiente. Usaste mi nombre, mi casa, mi dinero, como si fueran basura». Las lágrimas ahora caían, no por debilidad, sino por todo lo que había perdido. El amor, el respeto, los planes. Todo se vino abajo por un capricho. Por codicia. Por vanidad. Jimena intentó acercarse. «Yo todavía te amo, Santiago, te lo juro». Él retrocedió. «Tú no amas a nadie, Jimena. Tú solo amas lo que el dinero te puede dar». El silencio que se hizo fue absoluto. Hasta el viento parecía respetar ese momento. Ignacio, avergonzado, se alejó hacia el coche, pero un guardia contratado por Santiago le bloqueó el paso. «Vas a responder ante la justicia. Y vas a pagar por cada centavo que usaste a mi nombre», dijo con frialdad. Jimena sollozaba en el suelo, completamente expuesta. Por primera vez, parecía entender la magnitud de lo que había hecho. Santiago entonces se giró hacia los curiosos y dijo, con la voz quebrada: «Esta mujer me traicionó. Pero la vergüenza es mía, por haber creído en ella». Y se fue. No necesitaba nada más. No había más conversación, ni más explicaciones. Había mostrado quién era. No un hombre débil, sino alguien que eligió la dignidad en lugar de la rabia ciega. Y al entrar en el coche y cerrar la puerta, supo que lo peor ya había pasado. Lo que venía ahora era la reconstrucción. Un nuevo comienzo. No con ella, sino consigo mismo. Mientras el coche desaparecía por las calles estrechas de Madrid, Jimena seguía tirada, con el rostro manchado de lágrimas y el maquillaje corrido. Algunas personas reían. Otras grababan. Pero nadie le ofreció una mano. Porque la traición, a veces, no necesita castigo externo. Se castiga sola. Y ese dolor, esa humillación pública, era apenas el comienzo del infierno que ella misma provocó. Santiago, por su parte, conducía en silencio, con la cabeza en alto. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía traicionado. Se sentía libre. Y mientras el mundo entero hablaba del escándalo, titulares, vídeos virales, comentarios en redes sociales, él preparaba los documentos finales. El divorcio, los bloqueos bancarios, la acción judicial. Pero nada de eso era la verdadera victoria. La verdadera venganza vendría de otro lugar. Porque a veces, la justicia más poderosa no es la que condena con leyes, es la que expone con verdades. Y Santiago aún tenía algo guardado. Algo que el mundo todavía no sabía.
A la mañana siguiente, Santiago se levantó antes de que saliera el sol. La casa, ahora silenciosa, ya no tenía rastro de Jimena. Todas sus maletas habían sido retiradas durante la madrugada, por orden directa de los abogados. Él, con traje oscuro y rostro imperturbable, firmaba los papeles del divorcio con la misma calma con la que cerraba un negocio. Sus ojos reflejaban cansancio, sí, pero también alivio. La justicia empezaba ahí, al borrar su nombre de su vida oficial. Al fondo, el equipo jurídico organizaba los próximos pasos. La cuenta conjunta fue cerrada. Las tarjetas, canceladas. Y Jimena, oficialmente fuera de todo lo que un día juró valorar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Jimena intentaba entender cómo todo se había derrumbado tan rápido. El vídeo del escándalo se viralizó en menos de 12 horas. Era imposible frenarlo. La frase «¿pensaste que engañabas a un idiota?» se convirtió en meme nacional. Programas de chismes, columnas sociales, incluso podcast hablaban del caso. Jimena perdió contratos publicitarios, asociaciones y hasta el apoyo de sus propios padres. Sus amigos desaparecieron. Sus seguidores en redes cayeron por miles. Y lo peor, el mundo ya no la veía como influencer, sino como la mujer que traicionó al hombre más reservado y respetado del país. La vergüenza era insoportable. Ignacio, por su parte, no salió ileso. Su esposa lo echó de casa, los clientes lo abandonaron y el comité de ética de la inmobiliaria abrió una investigación formal. Intentó negarlo, intentó justificarlo. Pero la verdad, estaba toda grabada en HD. Y contra las pruebas, no hay argumento que valga. Ignacio desapareció de las redes, se escondió de la prensa y, meses después, fue visto vendiendo seguros puerta a puerta. El agente inmobiliario prometedor ahora era solo un hombre manchado por la codicia y la imprudencia. Su caída fue tan alta como el ego que arrastraba. Y, siendo honestos, merecida. Santiago no celebraba. No había sonrisas en su rostro. No era de los que se alegran con la desgracia ajena. Pero en el fondo, sabía que había ganado. No porque destruyó a los culpables, sino porque se mantuvo entero. Porque no gritó sin razón. No actuó en caliente. Supo esperar, observar y actuar con precisión. Y eso, en un mundo donde todos pierden el control, es una forma rara y elegante de venganza. Se convirtió en un símbolo. De dignidad, de autocontrol, de superación. De que sí, es posible ser traicionado, y aún así salir de pie. En una entrevista exclusiva para una revista internacional, Santiago rompió el silencio. La periodista, curiosa, le preguntó, ¿qué sintió al ver todo aquello? Él, con una leve sonrisa, respondió, alivio. El amor puede cegarnos, pero la verdad nos libera. La frase fue portada de revistas, salió en camisetas, se replicó miles de veces en las redes. Se volvió un lema, un mantra, el símbolo de un hombre que lo perdió todo, menos a sí mismo. Y, poco a poco, hasta los más escépticos comenzaron a admirarlo. No por su dinero, sino por su postura. La vida siguió. Santiago volvió a sus negocios, pero con una mirada diferente. Reformuló proyectos, expandió la cadena hotelera a otros países, y creó fundaciones para apoyar a hombres que pasaron por relaciones abusivas. Y, discretamente, volvió a abrir las puertas a O Amor. No buscaba una nueva relación con prisa. Pero, en uno de sus viajes a la costa amalfitana, conoció a alguien diferente. Alicia, una arquitecta introspectiva, apasionada por el arte y el silencio. Ella no lo reconoció de inmediato. Y quizás por eso, él sonrió. Era el comienzo de algo sin pasado. Y eso, era justo lo que él necesitaba. Las conversaciones entre los dos fluían con naturalidad. Nada forzado, nada exigido. Alicia escuchaba. Y Santiago, por primera vez en mucho tiempo, se permitía hablar. No de Jimena, sino del mismo. De sus ideas, de sus libros preferidos, de sus miedos. Sentía que, finalmente, podía amar sin perder el equilibrio. Sin tener que demostrar nada. Porque ahora, conocía su valor. Y alguien que conoce su propia esencia, no se deja traicionar tan fácilmente. Había aprendido, de la forma más dura, que no toda caída es un final. Algunas nos colocan justo en el lugar desde donde debemos comenzar de nuevo. Mientras tanto, Jimena vivía un exilio social. Se alojaba en la casa de una tía lejana, lejos de las cámaras, de las fiestas y de los focos. Intentó volver a las redes, pero los comentarios eran crueles. Todo lo que publicaba se volvía motivo de burla. El mundo no olvidaba. Y ella,
demasiado orgullosa como para pedir disculpas públicas, se hundía en silencio. No porque Santiago la hubiera destruido, sino porque ella misma tiró por la borda la única oportunidad de ser amada de verdad. Y ahora, sola, miraba su reflejo y se preguntaba, ¿qué hice? Pero ya era tarde. Algunas lecciones solo llegan después del desastre. El tiempo pasó. Santiago no buscó venganza. La vida se encargó de eso por él. Lo que él buscaba era paz. Y la encontró no en los tribunales, ni en los titulares, sino en el café caliente de una mañana silenciosa, en la vista al mar desde una terraza, en la sonrisa discreta de una mujer que no conocía su pasado. Y cuando Alicia le preguntó, ¿alguna vez estuviste casado? Él simplemente respondió, sí, pero ahora soy libre. Y en ese silencio entre palabras, habitaba la mayor de todas las victorias, la de quien cayó y se levantó con dignidad. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. Dale like y escribe emoción en los comentarios.